Para multiplicar radicales, primero debemos asegurarnos de que el índice sea el mismo, lo que significa que ambos radicales son raíces cuadradas, o raíces cúbicas, o cuarta raíz, y así sucesivamente. Si lo son, entonces encontramos el producto multiplicando los coeficientes juntos. Y luego multiplicando los números debajo de los radicales juntos, llamados radicanos. Y luego, una vez que hacemos esto, queremos simplificar si es posible. Entonces, para la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 8, dado que ambas son raíces cuadradas, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces 8, y dado que 2 veces 8 es igual a 16, tenemos la raíz cuadrada de 16, y dado que 16 es un cuadrado perfecto, esto se simplifica a 4. Nuevamente, esto es igual a 4 porque 16 es un cuadrado perfecto porque es igual a 4 por 4. Pero en muchos casos, este producto no será un cuadrado perfecto. Para la raíz cuadrada 5 veces la raíz cuadrada 35, nuevamente, porque ambas son raíces cuadradas, esto es igual a la raíz cuadrada de 5 veces 35, y no hay otra razón multiplicarlos si sabemos que vamos a ver la factorización prima para simplificar esto. Lo que quiero decir con eso es que como 35 es igual a 5 por 7, podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de 5 por 5 por 7. De esta forma, hace que sea mucho más fácil simplificar esto. Podemos ver que tenemos un factor cuadrado perfecto aquí de 25, por lo que esto se simplificará. Entonces esto será igual a un factor de 5 veces la raíz cuadrada de 7. De nuevo, no hay razón para encontrar este producto solo para dividirlo en sus factores primos. Luego tenemos 2 raíces cuadradas 14 por 3 raíces cuadradas 21, ambas son raíces cuadradas, así que comenzaremos multiplicando los coeficientes, 2 por 3 es igual a 6, y luego iremos tener la raíz cuadrada de 14 por 21, y nuevamente, no hay razón para encontrar este producto si vamos a dividirlo en sus factores primos para simplificar la raíz cuadrada. 14 es igual a 2 por 7, y 21 es igual a 3 por 7, por lo tanto, este producto contendrá todos estos factores primos, por lo que podemos escribir esto como 6 veces la raíz cuadrada de tendremos un factor de 2, un factor de 3 y 2 factores de 7. Entonces, en esta forma, podemos ver que aquí hay un factor cuadrado perfecto, que se simplificará. Entonces tendremos 6 veces un factor de 7, multiplicado por una raíz cuadrada de 2 por 3, que es 6. Y 6 por 7 es igual a 42, entonces tienes 42 veces la raíz cuadrada de 6. Y veremos varios ejemplos más en los próximos videos. _084 BF7 BBF26